Todo el sufrimiento nace del apego, enseñó Buda, y en esa frase se esconde una verdad que evitamos mirar cuando nuestra mente empieza a preocuparse sin freno. ¿Te ha pasado que tu mente crea escenarios que nunca ocurren, pero aún así te roba paz como si fueran reales? La preocupación obsesiva es una prisión sutil, no resuelve, no previene y no protege, pero aún así insiste en ocupar el centro de tu vida. ¿Por qué la mente hace esto? Porque cree que controlar lo incontrolable evitará el dolor cuando en realidad solo lo prolonga. En este video descubrirás cómo cambia tu vida cuando sueltas ese hábito agotador y permites que las cosas fluyan sin forzar. Verás cómo las enseñanzas budistas explican el arte de no aferrarte a nada y aprenderás herramientas prácticas para recuperar serenidad sin luchar contra ti mismo. Aquí empieza tu liberación. A veces la preocupación aparece sin siquiera tocar la puerta. Solo despierta dentro de ti, como si tu mente quisiera adelantarse a todo lo que podría salir mal. Desde la mirada budista, esto ocurre porque tenemos un miedo muy humano a lo incierto. Queremos garantías, queremos sentir que todo estará bajo control, incluso cuando sabemos que la vida nunca funciona así. Y lo curioso es que esa necesidad nace del yo, esa vocecita interna que cree que está separada del resto y que si no vigila cada detalle, algo inevitablemente se romperá. Los maestros budistas siempre lo explican con historias simples, como la de aquel joven monje que pasaba las noches despierto imaginando futuros que ni siquiera habían llegado. Se asustaba de fallar, de decepcionar, de no estar listo. Su maestro, al encontrarlo mirando el cielo con el corazón acelerado, le dijo algo que lo desarmó por dentro. Si lo que temes no ha ocurrido, ¿por qué lo vives como si ya estuviera aquí? Esa frase lo acompañó por años, porque lo hizo darse cuenta de algo que tú y yo también hacemos sin notarlo. Y cuando te detienes un momento, es inevitable hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has entregado tu paz por un escenario que nunca se volvió real? Aquí aparece una verdad sencilla, pero difícil de aceptar. La vida cambia, se mueve, respira, pero la mente quiere que todo se quede quieto para sentirse segura. Esa tensión interna la conocemos todos, y aunque entenderlo no resuelve todo de inmediato, una sensación suave, casi imperceptible, de que quizá no tienes que cargar tanto, que tal vez la preocupación no es una señal de responsabilidad, sino un hábito aprendido. Vamos a aprender cada lección. Lección 1. El poder de la rendición. En una sociedad que constantemente nos empuja a tomar el control de todo del tiempo, los resultados, los sueños, el éxito, solemos creer que la fortaleza se demuestra apretando más, planeando más, esforzándonos más y sosteniéndolo todo con la fuerza de la voluntad. Sin embargo, la sabiduría budista propone algo mucho más profundo, suave y liberador. La verdadera fuerza no nace del control, sino de la rendición. Y no se trata de resignarse ni de abandonar lo que importa, sino de soltar la ilusión de que el universo solo puede funcionar si lo dirigimos nosotros. En este contexto, rendirse es un acto sagrado. Es hacer lo mejor que puedes con claridad, intención y presencia, y luego dar un paso atrás con confianza, permitiendo que el karma, el tiempo y el flujo natural de la vida hagan lo suyo. Es como sostener agua en la mano. Cuando aprietas, se escapa. Cuando abres la palma, permanece. Soltar no significa indiferencia, significa apertura, es decirte con calma. Ya hice mi parte. Ahora dejo espacio para que la vida responda. Y cuando dejamos de empujar y de interferir obsesivamente, algo hermoso ocurre. La energía vuelve, la mente se despeja
La creatividad respira. Aparecen señales, personas, oportunidades y soluciones que antes pasaban desapercibidas por el ruido de la preocupación. La vida comienza a colaborar con nosotros en lugar de sentirse como una fuerza que se resiste. El budismo recuerda que rendirse no es el final del esfuerzo, sino el comienzo de la libertad interior. Es confiar sin aferrarse, actuar sin luchar contra la corriente, vivir sin miedo a lo incierto. Porque en el momento en que soltamos, no perdemos poder, recuperamos el que siempre estuvo dentro de nosotros. Lección 2. La carga de los miedos imaginarios. Muchas de las cargas que llevas en la mente nunca ocurren en la realidad, y aún así pesan como si fueran ciertas. La sabiduría budista lo expresa con una claridad desarmante. Una gran parte de nuestra ansiedad no proviene de lo que vivimos, sino de lo que imaginamos. La mente, con su capacidad infinita para crear historias, fabrica preocupaciones como si fueran inevitables, y terminamos perdiendo tiempo, energía y hasta noches de sueño pensando en resultados que jamás llegan. Caminamos por la vida como si lleváramos una mochila llena de piedras invisibles, colocando en ella temores, suposiciones, hipótesis y recuerdos distorsionados, sin cuestionarnos si realmente pertenecen allí. Esto sucede porque la mente humana funciona como una escritora incansable. Inventa y sí, dibuja escenarios dramáticos, proyecta problemas, anticipa pérdidas y prepara defensas para riesgos inexistentes. Nos alerta sobre tormentas imaginarias, con tanta convicción que reaccionamos emocionalmente como si ya estuvieran ocurriendo. Pero si miras con sinceridad hacia atrás, recordarás conversaciones que creíste desastrosas y terminaron siendo simples, decisiones que temías profundamente y resultaron suaves, situaciones que imaginaste dolorosas y finalmente se resolvieron con calma. Casi siempre, lo que anticipabas era mucho más aterrador que lo que realmente sucedió. Esa es la trampa de la preocupación. Toma posibilidades mínimas y las convierte en amenazas inminentes. Agranda sombras hasta que parecen monstruos. Pero el budismo nos recuerda algo transformador. Un pensamiento no es un hecho. La mente puede narrar historias, pero no estás obligado a habitarlas. Por eso, cuando sientas ansiedad subir como una ola, haz una pausa y pregúntate con ternura, ¿esto está ocurriendo ahora mismo o solo lo estoy imaginando? Muchas veces descubrirás que estás reaccionando a un futuro inventado, no a una realidad presente. Y en ese instante de reconocimiento, ya comenzaste a soltar. La verdadera libertad empieza cuando dejamos de vivir en lo que podría pasar y regresamos a lo que está pasando. No mañana, no en una semana, sino en este preciso momento, donde casi siempre estamos a salvo, respirando, en equilibrio. Cuando eliges no alimentar los miedos imaginados, la vida se vuelve más ligera, más amable y sorprendentemente más real, porque vuelves a habitar el único lugar donde existe la paz, el ahora. Lección 3. El control bloquea la fe. Existe una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. No puedes aferrarte al volante de la vida. El budismo nos recuerda que el control y la fe suelen caminar en direcciones opuestas. Mientras más intentamos dominar cada detalle, más nos alejamos de la confianza en el flujo natural de la existencia. Cuando tratamos de microgestionar cada decisión, cada relación, cada resultado, es como enviarle al universo un mensaje silencioso pero contundente. No confío en que me sostendrás sin mi vigilancia constante. Y aunque parezca una postura responsable, muchas veces nace del miedo, del temor a que sin nuestro esfuerzo incesante todo se desmorone. Sin embargo, si somos honestos, ¿realmente ese control obsesivo nos ha regalado paz? La mayoría de las veces, cuanto más nos aferramos, más ansiedad surge,
más se tensa el cuerpo, más se fatiga la mente. El control ofrece una sensación temporal de seguridad, pero debajo suele haber una inquietud persistente, una voz que nunca descansa. La fe, en contraste, no es pasividad ni abandono, sino una fuerza suave y poderosa que dice: hice lo que podía, ahora permito que la vida haga su parte. Es actuar con intención, sin encadenarse al resultado. Es abrir espacio al misterio, a lo inesperado, a los caminos que no vemos, pero que también existen. Las enseñanzas budistas llaman a esto soltar el apego, involucrarte plenamente, pero sin exigir que la realidad coincida con tu guión, como cuando plantas una semilla. La colocas en la tierra, la riegas, la acompañas, pero no la desentierras todos los días para acelerar su crecimiento. Sabes que las raíces invisibles trabajan en silencio. Así también funciona la vida. Por eso, vale preguntarse: ¿te estás aferrando tanto a lo que quieres que has olvidado respirar? ¿Estás forzando un futuro al punto de desconfiar de la inteligencia natural? Soltar no significa rendirse, significa presentarte con presencia, amor y compromiso, y luego permitir que la vida también participe. La fe comienza cuando dejamos de pelear con lo que no podemos controlar, cuando aceptamos que no todo depende de nosotros, y en ese espacio de entrega consciente surge algo que no puede fabricarse: la paz. Lección 4. El miedo es una semilla, plántalo y crece. La filosofía budista nos recuerda que la energía que cultivamos dentro termina moldeando la forma en que interpretamos el mundo, porque el miedo no es únicamente una emoción pasajera, sino un lente que colorea pensamientos, percepciones, decisiones y relaciones, distorsionando la realidad hasta convertir sombras en amenazas. Lo más paradójico es que cuando tememos algo con intensidad, comenzamos a actuar como si ya estuviera ocurriendo, y sin darnos cuenta, le abrimos la puerta. Si, por ejemplo, tienes miedo de perder tu trabajo, ese temor empieza a filtrarse en tu comportamiento. Dudas de ti mismo, evitas expresar ideas, pierdes naturalidad, te mueves con tensión, tu mente se nubla, tu creatividad se contrae, y ese estado interno puede hacer que otros perciban inseguridad, acercándote al desenlace que querías evitar. En las relaciones sucede lo mismo. El miedo al rechazo o al abandono puede impulsarte a controlar, aferrarte, exigir pruebas de cariño o desconfiar de gestos genuinos, generando una atmósfera pesada que finalmente aleja a las personas. No porque el destino sea cruel, sino porque el miedo comenzó a dirigir tus pasos. El budismo enseña que la mente es como un campo fértil, sin criterio moral ni intención propia. Todo lo que depositas en ella lo cultiva, ya sean semillas de calma, gratitud, compasión o semillas de ansiedad, juicio y temor. Esto no implica ignorar las emociones difíciles ni pretender que todo está bien cuando no lo está, sino aprender a observar el miedo sin alimentarlo, reconocerlo sin convertirlo en identidad, permitir su presencia sin permitirle gobernar tu vida. Cuando surja, la práctica consiste en respirar, volver al cuerpo, regresar al presente y preguntarte con honestidad si ese pensamiento te acerca a la paz o te encierra en un laberinto mental. En ese acto consciente, recuperas tu poder, porque aunque no puedas controlar cada circunstancia externa, sí puedes elegir tu postura interna, y esa elección cambia todo. Cuando empiezas a sembrar presencia en lugar de preocupación, confianza en lugar de sospecha, apertura en lugar de defensa, tu mundo exterior empieza a transformarse suavemente, como si la vida respondiera a una nueva frecuencia. Y entonces descubres que muchas puertas no estaban cerradas. Soltar el miedo no garantiza que todo salga perfecto,
pero sí garantiza algo más valioso, que podrás caminar la vida con claridad, liviandad y una paz que no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que cultivas dentro. Lección 5. Soltar es cómo comienzas a crecer. La preocupación tiene la habilidad silenciosa de ir encogiendo la vida sin que lo notes. Empieza con pensamientos pequeños que parecen inofensivos, con planificación excesiva, disfrazada de responsabilidad, o con un miedo sutil a lo que podría salir mal, y poco a poco comienzas a moverte con más cautela, a revisar tus pasos, a evitar riesgos, creyendo que estás siendo sensato, hasta que un día descubres que aquello que llamabas precaución se ha convertido en una prisión invisible. Así, sin intención, reduces tus sueños porque parecen demasiado inciertos, disminuyes tu voz porque temes no ser comprendido, cierras tu corazón porque te convenciste de que sentir demasiado es peligroso. La preocupación no evita el dolor, solo limita la posibilidad de vivir. Las enseñanzas budistas invitan a observar este patrón con suavidad y recordar que crecer no es aferrarse, sino soltar. Soltar expectativas rígidas, planes inflexibles, identidades que ya no encajan, temores heredados, historias que ya cumplieron su función. Es reconocer que lo único realmente tuyo son tus elecciones, tu presencia, tu intención, tu compasión. Imagina que estás parado en un río intentando retener el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa, pero cuando aflojas, cuando permites que el agua fluya, el río empieza a llevarte. Así funciona la vida. Cuanto más nos empeñamos en controlar cada movimiento, soltar no es rendirse, es abrir espacio interior para que entren la creatividad, la intuición, la paz, la alegría. Es un acto de valentía, no de abandono. Pregúntate con honestidad cuánta energía diaria se va en preocuparte por lo que nunca podrás controlar. Y luego imagina lo que sucedería si esa misma energía la dirigieras a crear, a amar, a aprender, a confiar un poco más. Cuando sueltas la necesidad de que la vida se comporte como quieres y comienzas a moverte con ella, en lugar de contra ella, te revela una sensación inesperada de sostén, como si algo más grande te acompañara. La libertad no llega cuando todo está resuelto, sino cuando dejas de cargar lo que nunca fue tuyo. Respira profundamente. Siente cómo tus hombros se suavizan, cómo la mente encuentra espacio, cómo el corazón se expande. No naciste para sostenerlo todo, sino para participar en la vida con apertura. El crecimiento verdadero comienza en el instante exacto en que eliges soltar. Lección 6. La vida comienza a fluir cuando das un paso al costado. Una de las verdades más profundas y paradójicamente más desatendidas dentro de la enseñanza budista es que la vida encuentra su equilibrio cuando dejamos de intentar manipular, ajustar o vigilar cada detalle. Pasamos tantos años creyendo que la seguridad nace del control, que olvidamos cuestionarlo. Desde pequeños nos repitieron que si no estamos atentos, todo puede salirse de las manos, que si no sostenemos algo se caerá, que si no dirigimos, la vida se desviará hacia el desastre. Así crecemos con la sensación de que descansar equivale a irresponsabilidad, confiar es ingenuidad y fluir es rendirse. Entonces, intervenimos en exceso. Analizamos conversaciones antes de que sucedan. Nos preocupamos por resultados que aún no existen. Aceleramos procesos que todavía no están listos para florecer. Creemos que nuestra presión garantiza estabilidad, pero lo que produce es tensión interna. Y aún así, insistimos, convencidos de que no podemos soltar, porque si lo hacemos, todo se derrumbará. Sin embargo, la realidad es más sencilla y más amable. Cuanto más apretamos, más resistencia generamos. El budismo propone otro enfoque,
no basado en la pasividad ni en el abandono, sino en la confianza. Nos invita a observar cómo la vida, cuando no es interrumpida por nuestro miedo, tiene un ritmo propio, inteligente y armonioso. Igual que un río se abre camino entre las piedras sin pelear con ellas, nuestra existencia también puede avanzar si dejamos de bloquearla con expectativas rígidas. Piensa en cuántas veces intentaste forzar que algo sucediera a tu manera y, aún así, terminó rompiéndose. Y luego, recuerda esos momentos inesperados en los que, cansado de luchar, simplemente respiraste, soltaste y permitiste que la situación se acomodara sola. Lo sorprendente es que, en esos casos, la vida muchas veces te ofreció algo mejor de lo que habías imaginado. Esa es la paradoja espiritual. Cuando dejamos de controlar, no perdemos poder, recuperamos libertad. Nuestra obsesión por intervenir actúa como piedras arrojadas a un arroyo tranquilo, enturbia lo que antes era claro. La preocupación constante, el perfeccionismo, la vigilancia emocional no fortalecen nada, solo desgastan. Y lo más doloroso es que, al intentar que todo ocurra exactamente como queremos, cerramos la puerta a posibilidades más amplias, más creativas y más auténticas. Pero soltar no significa renunciar ni abandonar. Significa reconocer la frontera entre lo que nos corresponde y lo que nunca estuvo en nuestras manos. Significa actuar con intención, pero sin imponer. Es la sabiduría de plantar la semilla, regarla, cuidar el suelo y luego permitir que brote en su propio tiempo. La vida, como la naturaleza, no responde al apuro, sino al espacio. Cuando aflojamos el agarre, algo dentro de nosotros también se relaja y desde ese alivio empieza a nacer la claridad que tanto buscamos afuera. Porque soltar no es el final del esfuerzo, es el comienzo de la verdadera confianza. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo soltar sin sentir que perdemos el control? El primer paso no es actuar, sino observar. Notar cuando tu mente se aferra, cuando tu cuerpo se tensa, cuando tu atención gira obsesivamente alrededor de lo mismo. Tal vez revisas tu teléfono esperando una respuesta que no llega, tal vez repites una discusión en tu cabeza, tal vez intentas acelerar una oportunidad que aún no tiene forma. Allí, justo en ese punto, la enseñanza budista sugiere una pausa, no para darte por vencido, sino para preguntarte suavemente: ¿qué pasaría si aflojara un poco? ¿Qué sucedería si hiciera solo lo que realmente está en mis manos y permitiera que lo demás se desarrolle solo? Soltar empieza como un experimento y casi siempre el alivio llega antes que la respuesta. La vida no necesita ser empujada para moverse. A veces solo necesita que dejemos de bloquearla con miedo. Cuando ya no interferimos compulsivamente, la claridad comienza a aparecer de forma natural. De repente, ves caminos que antes no notabas. Escuchas tu intuición con mayor nitidez. Te vuelves receptivo a nuevas posibilidades y en ese espacio aparece algo que nunca llega cuando todo está bajo presión. Personas, oportunidades, ideas, soluciones, tiempos perfectos, todo aquello que antes perseguías empieza a acercarse sin esfuerzo. No porque dejaste de actuar, sino porque ahora actúas desde calma, no desde urgencia. Esa es la fuerza del fluir. En el corazón del control vive un miedo silencioso, miedo a no ser suficiente, a perder, a equivocarse, a que la vida no sea confiable. Pero la práctica espiritual revela lo contrario. La vida no exige perfección, exige presencia. No te pide que seas el arquitecto de todos los resultados, solo que estés disponible para lo que llega, abierto para lo que cambia, agradecido por lo que permanece. Cuando comprendes esto,
Dejas de intentar dominar la marea y comienzas a aprender su ritmo. No necesitas controlar el océano para navegarlo. Necesitas confianza, equilibrio y atención. Piensa en una mariposa reposando sobre tu mano. Si cierras el puño para retenerla, la lastimas. Si mantienes la mano abierta, quizás se quede un momento, quizás se vaya, pero la belleza está en permitir. Lo mismo ocurre con tus relaciones, tus metas, tu paz interior. Todo lo que es forzado se debilita, todo lo que se sostiene con suavidad crece, y cuando finalmente sueltas, descubres algo esencial. No estabas sosteniendo el mundo, estabas sosteniendo tu miedo. La vida seguiría moviéndose de todos modos, así que toma una respiración profunda. Observa la tensión que cargas y luego pregúntate, ¿qué sería más liviano? ¿Aferrarme o confiar? Porque soltar no es rendirse, es recordar que no estás solo en el proceso. La vida no está en tu contra, está contigo, esperando a que dejes espacio para que actúe. Y cuando lo haces, descubres la verdad que tantas veces ignoraste. Lo que dejas de controlar empieza a florecer. La vida no es una lucha para ganar, es un ritmo con el que fluir. Cuanto más tratas de controlarla, más te pierdes la belleza silenciosa que surge de la confianza. El budismo no te pide que dejes de importar ni que abandones tus responsabilidades. Te anima a liberar las cargas que nunca fueron realmente tuyas para llevarlas, soltar el miedo y abrir espacio para que la vida se despliegue de una manera natural y hermosa. Así que, mientras sigues adelante, recuerda, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas pelear contra la corriente. Tu fortaleza no brota del control, sino de la alineación. Respira hondo, confía en el tiempo de tu camino y entiende, cuando dejas de interferir, comienzas a vivir con más claridad, paz y propósito. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Vivi. Hasta la próxima.